Hola amigos, bienvenidos nuevamente a Ruta Arcana TV. Vamos a avanzar en nuestro conocimiento del tarot, pero en esta oportunidad no voy a agregar contenido de profundización porque hay personas que me han estado solicitando otros temas. Entre ellos, un tema que consideramos básico, que es cómo barajar el tarot, pero hay muchas personas que se incorporan al canal con muy poco conocimiento o con un conocimiento que no tiene plena seguridad. Entonces, la pregunta de cómo barajar no deja de tener importancia, porque es el ABC del tarotista. De modo que voy a hablar un poquito sobre ese tema y sobre cartas derechas e invertidas, porque están muy vinculados. Ya tengo dos videos en el canal referidos a ese tema de cartas derechas e invertidas, por qué leer cartas derechas e invertidas. Y otro video posterior que era más sobre cartas invertidas, porque es un tema controversial. ¿Por qué? Porque hay una corriente de tarotistas que solo leen cartas derechas y así les enseñaron. Entonces no pueden interpretar cartas invertidas, incluso quienes las consideran malas. Las cartas invertidas son malas. Y hay otra corriente de tarotistas, entre los cuales estamos nosotros en la Escuela Superior de Tarot, y es que se pueden leer cartas derechas e invertidas. De hecho, hay muchísimos autores muy reconocidos y justificadamente populares, porque son personas de mucha capacidad para transmitir información y personas bien preparadas, bien documentadas. Y estas fuentes bibliográficas también nos dan un respaldo de por qué leer cartas derechas e invertidas. ¿Por qué incluir cartas invertidas? Dejar que las cartas se inviertan o si aparecen cartas invertidas, no enderezarlas, sino ver qué nos está advirtiendo, qué señal nos está dando. ¿Por qué? Ya sabemos que las cartas derechas nos transmiten las cualidades del arcano, su fortaleza, la energía que maneja, la energía que lo motiva y lo que es la base de su significado. Pero si la carta está invertida, nos estaría diciendo que esa energía está allí, pero mal canalizada o canalizada de una manera errónea, dolorosa, negativa o de una manera a lo mejor un poco descuidada, ignorando esa energía. Por eso hablamos de exceso o defecto de esa energía. Defecto como no como una palabra que implique que la carta está defectuosa, sino que no posee esa energía. Por eso es por defecto. Dicho esto, vamos a ver un poco más sobre este tema. Lo primero, siempre. Y un recordatorio que hago las veces que sea necesario. Guardar tus cartas en un estuche, si es posible, en una caja de madera. Perfecto, yo tengo esta cajita de madera que la he mostrado otras veces, que me la regaló una alumna. Y estas cartas corresponden a esta cajita. Esta bolsita la tejí yo. Si tú haces tu bolsita, le carga ya de una energía muy particular, pero no es imprescindible que tengas que tú hacer tu bolsita para guardar las cartas. Puede ser cualquier estuche o bolsa de tela para que sea práctico de manipular. Segundo, tener las cartas ordenadas. Yo empiezo por el mago. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, ¿verdad? Y termino por el loco. Hay personas que prefieren comenzar por el loco
y terminar por el mundo. Eso está perfecto también, no hay problema. Todo depende del gusto del tarotista, de la manera como se sienta cómodo. Siempre que sea razonable aquello que el tarotista hace, pues está bien. Dicho esto, también un paño, mantel, tapete, como quieras llamarle, para que tus cartas no entren en contacto directo con la madera, o con el material de la mesa, vidrio. Es recomendable que sea madera siempre porque la madera no es conductor de energía, pero bueno, puede ser una mesa de cualquier material, lo importante es que tengas tu paño. Sí es recomendable que no sea de metal, porque el metal tiene sus peculiaridades en conducción de energía, pero no hay que ponerse tan exquisito. Mm, Lo más recomendable, madera. Ok, dicho esto, tenemos ya dos puntos importantes. Uno es que las cartas deben estar bien guardadas y dos, que debes guardarlas ordenadas. ¿Ordenadas cuáles? Los arcanos mayores, al menos. Los arcanos menores yo no los ordeno. ¿Por qué? Porque en realidad representan el mundo cotidiano y ese tiene su orden, desorden natural. Mientras que los arcanos mayores representan los principios universales con los cuales uno se conecta. Entonces uno tiene que tenerlo ordenado para estar en concordancia, aquí se me vienen unos menores, en concordancia con los principios universales perfectamente ordenados. De, en orden numérico, ¿verdad? Porque para ello tienen sus números. Por cierto que estoy dando de nuevo el taller de numerología y tarot y estamos avanzando muy bien. A mí me gusta mucho ese taller porque permite entender mejor cada arcano, mayor y menor, porque todos tienen números. Y hay que saber un poquito de numerología para poder entender mejor el tarot. Bien, dicho esto, hablemos de por qué barajar. Primero, cuando tú estás formulando una pregunta, te tienes que sintonizar con el tema de la consulta y con todo lo que implica la situación de la persona que pregunta para poder alinearte con esa situación, con ese tema y poder encontrar más fácil la respuesta, conectar con esa respuesta. Y esto se logra mientras estás formulando la pregunta e incluso ayudando a la persona a definir su pregunta, porque a veces no tiene una pregunta muy definida, muy clara. Entonces es bueno precisar. Entonces, tú quieres saber cómo va a funcionar ¿sabes? Tú oyes cuál es su inquietud y sabrás qué es lo que la persona en realidad quiere preguntar. Y si no, pues es mejor ocasión todavía precisar qué es lo que quiere saber. Yo he comentado antes, no sé si en clase o aquí en el canal, total, en el canal ya tenemos 10 años y en clase 40. Eh, entonces, podríamos, yo quisiera como poner un ejemplo, y podríamos recordar un ejemplo que a mí me pareció sumamente gráfico y lo recuerdo siempre. Una alumna preguntaba, ¿le debo dejar a mi hijo conducir el carro familiar, el automóvil familiar? Esa es una pregunta sencilla de sí o no. Sí, puedes dejarlo a tu hijo conducir. Pero esa era una pregunta que hacía una alumna en una práctica de clase. Ya iban a empezar las compañeras a barajar y a sacar las cartas. Yo dije, ya va, ya va. ¿Cuál es tu inquietud? ¿Tú quieres saber si tu hijo está preparado para conducir? Si el automóvil está en condiciones para que tu hijo lo maneje o si simplemente hay algún antecedente con tu hijo
que te inspira dudas para darle las llaves del carro. Eso hizo que se precisara el tema y la pregunta no era si le debo dejar a mi hijo conducir, sino mi hijo está en capacidad para conducir este automóvil, porque él ha tenido varios problemas anteriores. Entonces, además está el problema de la edad, que podíamos haberlo preguntado, bueno, ¿qué edad tiene tu hijo? Porque también depende de la madurez para darle la responsabilidad de manejar un vehículo. Ese ejemplo nada más te doy. Precisa para saber qué es lo que de verdad la persona quiere saber. Igual cuando la persona te dice, mira, ¿cuál es la pregunta? Y te dice, es del trabajo. Eso no es una pregunta. Eso simplemente te está diciendo que le preocupa el tema laboral, pero no te está diciendo cuál es su pregunta. Mientras más clara sea la pregunta, más clara será la respuesta. Hay que precisar entonces. Hecha la precisión, nosotros lo que hacemos es barajar mientras pensamos en la pregunta e incluso la repetimos, la reformulamos. Entonces, tú quieres saber si el barajado tradicional de cartomancia es este, alerta. Yo veo que muchas personas, incluso profesionales, hacen lo siguiente. Voy a mover la cámara para que puedas ver. Hacen lo siguiente. Toman el mazo de cartas, lo dividen en dos y hacen esta operación. No quiero forzar las cartas, pero ya tú sabes cómo es ese barajado. ¿A qué te recuerda este barajado de cartas de esta manera? A mí me recuerda a los magos en sus actos maravillosos. ¿Me recuerda a los magos? Ok, pero también me recuerda a las mesas de póker, las mesas de juego. Y es porque uno tiene la memoria de la imagen de las mesas de juego donde el croupier está barajando las cartas de esa manera. Y si tú estás consultando a una persona que tiene esa misma memoria, no piensa que está en una mesa de juego. No, inconscientemente no se le establece una conexión de el acto que se está realizando en ese momento con un juego. Entonces, ese detalle puede hacer que pierda calidad tu trabajo. Por otra parte, y muy importante también, a medida que tú forzas tus cartas, doblándolas para que hagan esa operación de entrar alternadamente de una mano y la otra, eso hace que las cartas se doblen y al final se van deteriorando. Y esto es un material que uno tiene que tratar con mucho cariño, con mucho cuidado, con mucho respeto, para que se conserven siempre impecables. Puede que con el tiempo se vayan percudiendo, como dicen, ¿no? Que vayan agarrando un poco de suciedad, del contacto con las manos. Eso es perfectamente viable, porque es un artículo que se manipula. Incluso algunas se rayan y pierden un poco la calidad de la superficie del plastificado, si es plastificado. Y si son de cartulina sin plastificar, con más razón, pierden calidad. Pero eso es el tiempo. Y esos son cartas que se consideran que tienen más experiencia. Mucha gente dice, no, yo prefiero las cartas más viejitas. No me saques las cartas nuevas, hazlo con las cartas más viejitas que esas saben más. Así me han dicho muchas personas en consulta. Y es algo de sabiduría popular, de sabiduría nata del ser humano, el buscar la experiencia. Entonces, ese barajado tipo póker, por favor,
no lo hagas. Es una recomendación que te doy. El barajado de cartomancia es algo como esto. Fíjate que vamos mezclando cartas de abajo hacia arriba, incluso introduciéndolas unas dentro de otras, y así se va haciendo el barajado de cartomancia. Lo estoy haciendo de manera horizontal, hay personas que también pueden hacerlo, si las cartas son muy grandes y tienen las manos pequeñas, sobre la mesa y haces el barajado vertical. Horizontal también, porque puedes hacerlo de muchas maneras, pero siempre tratando de no perjudicar las cartas, no forzarlas, porque a veces se abren en los cantos y eso deteriora el material. Y al tener un material deteriorado, pues ya las cartas no van a responder de la misma manera. Así pues, este es el barajado más frecuente. ¿Te resulta difícil barajar de esa manera? Hay otras posibilidades. Y es barajar las cartas como fichas de dominó. Abres sobre tu tapete, ahí ellas no están sufriendo ningún tipo de deterioro y las estás barajando, dándoles vuelta. No sabes cuál está derecha y cuál está invertida, porque lo importante es no poner tu voluntad, sino que ellas se mezclen de manera natural. Mientras tú estás conectando con la pregunta, porque se están sintonizando tus cartas con la pregunta a través de tu acción, de tu mente y del baraja. Ahí vas agrupando a personas, hay personas que no les gusta este barajado porque no les parece profesional, pero es muy eficiente, muy eficaz. Así que no dejes de intentarlo siquiera. Y así cuando ya tienes todas, sin verlas, no solo al canto, aunque una salió, bueno, ya sabes que salió la reina de basto invertida, algo te quiso decir. Y sigues barajando y ten presente la carta que se cayó. Porque a lo mejor en la lectura va a tener un significado para ti. Y tú sigues en un mismo orden, yo hice todas de izquierda a derecha, de izquierda a derecha, todas. Y que se organice tu mazo. Ya tienes tu mazo organizado y van a salir cartas derechas e invertidas. Porque mucha gente me dice, ay, yo barajo, barajo, barajo y siempre me salen derechas o me salen todas invertidas porque estás barajando con todas las cartas derechas y no haces un procedimiento para que alguna se invierta. Eso es muy frecuente. Hay otra forma de barajar las cartas para que queden derechas invertidas, utilizando este procedimiento del barajado clásico de cartomancia, pero introduciendo una variable de un giro de las cartas. Y es que tú tomas una porción, no importa, no es la mitad, no son 5 cartas, no son 10, es las que tomes en tu mano. Esas las giras 180 grados y sigues barajando. Otro montón, igual, giras 180 grados. Salió las de copas que quería salir. Sigues barajando. Esto lo haces las veces que sientas necesario hacerlo. A veces uno siente que ya es suficiente. Bueno, hasta ese momento que sentiste que es suficiente, barajaste. El otro tema es que si cortas, si no cortas, sabes que le dices al consultante, corta en tres y la persona corta en tres. O corta en dos y escoge con cuál quieres que te vea. Eso es una fórmula, no es obligatorio. Eso lo usas si te funciona. Otros dicen, escoge uno de los tres mazos y con ese mazo la persona te dice el del medio. Entonces con ese mazo vas a consultar y sacas tu carta. Hay quienes no les gusta cortar, no es necesario. Esos son temas absolutamente subjetivos. Eso es muy personal. El otro tema es cuando ya terminas de sacar las cartas y tienes las cartas de la consulta sobre la mesa, supongamos que ya hicimos una lectura
con unas cuantas cartas, hay personas, hay tarotistas que les gusta ver la carta de corte. ¿Cuál es la carta de corte? La última carta que quedó debajo. En este caso fue el 6 de espadas. Algo tiene que ver con la lectura. Pero eso es si tú sientes la necesidad de verlo. A veces no, a veces te sientes satisfecho, satisfecha con lo que viste con tus cartas. Pero esto es una fórmula que incluso yo lo he usado en algunas oportunidades porque siento que es bueno ver cuál es la carta de corte. Es algo más intuitivo. El tarot no es una ciencia, no hay un método para hacer las cosas. El tarot es un arte, es subjetivo, es intuitivo. Y uno tiene que fluir con esa intuición, con esas sensaciones. No me parece, no quiero que la persona toque las cartas, las barajo yo y las saco yo. Otras veces yo prefiero que la persona las extraiga porque ya le está imprimiendo su energía. Eso también es perfectamente válido. No, yo consulto a distancia, entonces las personas no pueden sacar sus cartas. Bueno, pero tú puedes, si está haciéndolo por videollamada, extender las cartas y le dice, yo voy a pasar la mano y donde tú digas esa carta, ahí la sacamos. Aunque eso hace un poco más largo el proceso, pero si lo necesitas, hazlo así. Si no, pues tú barajas tus cartas y las sacas, las extraes y, y haces todo el procedimiento por ti mismo o por ti misma. Como te digo, esto es un arte. Mira, los artistas no se ciñen a las leyes. El artista crea su propio mundo de expresión. Y esto es un arte. Toma lo que te conviene, toma lo que tú sientes que es coherente con tus valores, tus creencias, la información que tú consideres sólida, válida, tómala, pero ábrete a nuevos aprendizajes, a ensayar otras formas, porque en eso consiste el crecimiento del tarotista. Y sobre todo que sientas que estás conectado intuitivamente, que por dentro tú sientes la certeza de que lo estás haciendo bien, porque de esa forma tus maestros estarán allí guiándote en tu labor. Hay otras formas de barajar. La profesora Marinela Botello, también profesora de la escuela, y una profesora muy destacada, por cierto. Ella tiene una forma de barajar que yo no he podido usar nunca. Vamos a ver si me sale. Porque te digo, a mí nunca me ha salido como a ella. Yo la admiro porque le sale precioso. Ella pone las cartas y entonces empieza a girarlas y las gira y las gira. Bueno, me va saliendo más o menos bien. Y esto hace que ellas vayan tomando una dirección, derecha o invertida. Y después ordena el mazo. A mí me gusta hacerlo siempre en una misma dirección de izquierda a derecha o derecha a izquierda, pero que sea todo en una misma dirección para que haya coherencia en el trabajo. Entonces aquí ya quedaron unas derechas, otras invertidas. No dependió de nosotros, dependió de la energía que se está manejando mientras se formula la pregunta. Aquí como no hubo pregunta, ni siquiera vamos a ver qué cartas son. Pero cuando tú haces una pregunta, que formulas una pregunta, ellas se van alineando con ese tema y con la energía la, de la situación que se consulta. Allí tenemos otra forma de barajar. Hay otras maneras. Yo conocí una persona que iba poniendo las cartas sobre la mesa como una rueda y entonces hacía varios grupos y cuando tenía todas las cartas ya en los distintos grupos recogía los grupos. Pero es como un poco más complicado. Yo me quedo con el barajado tradicional. El barajado tradicional. Yo me digo, no tengo por qué estar inventando, a mí me funciona. Y el barajado tradicional, incluyendo el giro de una parte de las cartas.
Ellas se enderezan las que tienen que enderezarse, se invierten las que tienen que invertirse. De ese modo, y sintiendo, este es el momento, ya está, ya es suficiente. A veces sientes que tienes que seguir barajando. Por eso es importante esa escucha interior. Porque en el tarot se da un proceso de conexión muy íntima con la energía de lo que consultas e incluso de la persona que está consultando. A veces sientes sensaciones que tienen que ver con lo que la persona vive o lo que la persona pregunta. Esas sensaciones son importantes y es bueno tenerlas en cuenta. Incluso preguntarle a la persona, ¿tú has sentido tal sensación? Puede ser por cualquier sentido, un olor, un sabor, una temperatura o una certeza interior de algo, porque hay que estar abierto a todas esas señales, porque al trabajar con el tarot, que es trabajar con símbolos e imágenes, se activa el hemisferio derecho del cerebro y eso hace que tu intuición te vaya dando información, porque se va desarrollando la intuición, porque es ejercicio que estás haciendo con el hemisferio derecho. Entonces no desestimes las sensaciones, los pensamientos que se te crucen en el momento, corrobóralo con la persona. Mira, estás preguntando por un negocio que voy a hacer. Y tú le dices, ay, yo no sé por qué pensé en una ciudad como tal. Y de pronto pues tiene que ver, bueno, justamente en esa ciudad que voy a hacer los negocios. Eso lo hemos visto en la escuela y lo he visto yo en consulta innumerables veces. Así que confía en tu formación, por supuesto, síguete formando. Uno no está, nunca está suficientemente formado para lo que uno ama. No sé si estará de acuerdo conmigo. Y presta atención a lo que estás sintiendo, porque la intuición a veces te dice algo que no está en el tarot. A veces la carta, qué sé yo, vamos a sacar una. Sacaste una sota. La sota tiene que ver con los niños, los jóvenes. Mira, de pronto tú sientes que no es un niño ni un joven. Algo interno. Es una seguridad interna que uno tiene. Y tú puedes sencillamente y simplemente decir, es que yo veo que esta persona actúa como un niño, o es una persona inmadura, o es, o es tu cuarto hijo. Tienes tres hijos que diste a luz, pero este es tu cuarto hijo, ¿verdad? Perfectamente puede ser, que puede ser el esposo u otra persona. Entonces, depende de lo que sientas. Te he puesto un ejemplo, no es que cada vez que salga la sota vas a decir eso. Es como para que estés alerta a lo que sientes cuando ves las cartas. A veces puedes estar viendo una carta, por ejemplo, el carro no significa un automóvil, pero a veces sale el carro y uno siente que ahí estamos hablando de un vehículo automotor, pero es que hay que estar atento a esa sensación interior, a esa certeza interior. Y no engañarse queriendo producir efectos de intuición. Eso, deja que la intuición venga sola. No es obligatorio ser clarividente para ser tarotista. Lo que sí es obligatorio es conocer el tarot, conocer sus símbolos y saber cómo manejar las cartas. Pero hay personas que necesitan la certeza de algo y no está en las cartas y a lo mejor te viene la información más intuitivamente que con las cartas mismas. Entonces, desarrollando la intuición con el trabajo, con el tarot, tú verás cómo vas a tener respuestas a veces sin necesidad de ver las cartas. Pasa muchas veces que tienes las cartas tapadas sobre la mesa y ya tú sabes la respuesta. Pero es algo interno y a lo mejor no tienes ni conocimiento de la vida de esa persona, pero es como uno lo va sintiendo. Y esto es parte del trabajo, eso no es que se da de un día para otro. Esto es, como ya sabemos,
El tiempo y la práctica hacen al maestro. Estudia, practica, mantén esa conexión con el tarot. No es que todos los días hagan una consulta de 2 horas, pero todos los días piensa en algo de tarot, relaciona las cosas que estás viviendo con tarot, lee sobre tarot y sobre todo lee fuentes serias. Y no te guíes por todo lo que ves en las redes sociales y en general en internet, porque lamentablemente en las redes sociales cualquiera tiene un canal, cualquiera crea una cuenta y cualquiera es productor, cualquiera pone contenido. Es una cuestión de discernimiento y de ver la seriedad de la persona y la trayectoria de la persona con lo que está comunicando. Bien, ese fue el video de hoy. Ya la próxima vez, en la próxima semana, continuaré con los temas de profundización. Por ahí tengo algunas preguntas pendientes y todos los temas que me piden para comparar cartas o para profundizar en el sentido de una carta, pues todos esos temas estarán siendo tocados aquí en este canal, Ruta Arcana TV. Ha sido todo por esta vez. Yo me despido hasta la próxima semana, si Dios quiere, porque uno no controla el tiempo y los sucesos. Vamos a ver cómo estamos la próxima semana. Yo soy Marinela Ramírez, desde Caracas.